Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Evangelio de Juan en el capítulo 1. ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hacía Cristo antes de nacer en Belén? Si a usted le preguntaran, ¿qué hacía Cristo antes de nacer en Belén? ¿Cómo respondería a esa pregunta? Respondería usted, pues Cristo no hacía nada porque no existía. O respondería usted que Cristo solamente esperaba el momento de nacer. Es importante que a la luz de la palabra de Dios nosotros sepamos responder correctamente esta pregunta. A la luz de la palabra de Dios, lo más acertado a responder es que Cristo estaba activo. ¿Cómo estaba Cristo? Activo. Cristo estaba activo como Dios eterno en la creación y en la historia. Así es, Jesucristo estaba activo como Dios que es en la creación y en la historia. Este estudio bíblico se titula Jesucristo nuestro Señor y esta es la tercera parte de este estudio. Y el título de esta tercera parte es El Cristo antes de su encarnación. El Cristo antes de su encarnación. ¿Cuál es el título? El Cristo antes de su encarnación. Lo que vamos a estar tratando, mis amados hermanos, es la preexistencia del Cristo antes de su encarnación. Ese es el tema central de esta tercera parte en esta lección. La preexistencia del Cristo antes de su encarnación. Quiero suplicarle que me siga en la lectura en Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos creen que la vida de Cristo comenzó en el pesebre de Belén. Sin embargo, mis amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que Jesucristo ya existía antes de su encarnación y que no estaba inactivo. Esto es algo que debemos de entender nosotros. Cristo existía antes de su encarnación y Él estaba activo. ¿Cómo estaba Él? Activo. Él estaba activo. Desde la eternidad, mis amados hermanos, Él ha estado obrando con propósito. ¿Cómo ha estado obrando? Con propósito. Con propósito. En esta tercera parte del estudio sobre la preexistencia, exploramos las actividades del Cristo preencarnado con énfasis en tres áreas. Escuche bien cuáles son cada una de estas tres áreas. Primero, su rol como creador. Su rol como creador. Segundo, su rol como el ángel de Jehová. Su rol como el ángel de Jehová. Y por último, hablaremos de otras manifestaciones activas antes de su nacimiento. Hablemos entonces de su actividad como creador. Hablemos de su actividad como creador. ¿De qué vamos a hablar? Hablemos del alcance de esa actividad como creador. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 3, sígame en la lectura, por favor. Juan 1, verso 3, dice así la palabra de Dios: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántas cosas fueron hechas por Él? Todas las cosas fueron hechas por Él. El apóstol Pablo en Colosenses 1:16 escribe lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no fue un espectador en la creación.
Él fue agente activo de Dios para traer todo a la existencia, lo visible e invisible, lo celestial y lo terrenal. El propósito de Cristo en la creación. Cristo creó todas las cosas. ¿Cuántas cosas creó Cristo? Todas las cosas. Lo leemos en Colosenses 1:16. Ahora entendamos que Cristo crea todas las cosas y las crea para Él. ¿Para quién las creó? Para Él. Todo, absolutamente todo lo que existe, mis amados hermanos, ha sido creado para rendirle honor a Cristo. Eso nos incluye a nosotros. ¿A quiénes incluye? A nosotros. El universo. ¿Puede pensar usted en el universo? El universo fue hecho para mostrar su gloria. ¿Para qué fue creado el universo? El universo fue creado para mostrarnos la gloria de Cristo. El universo fue creado para mostrarnos la gloria de Dios. El universo fue hecho para manifestar su carácter. El universo nos manifiesta el carácter de Cristo. El universo, mis amados hermanos, fue hecho para preparar el escenario para la redención. El salmista escribe en el Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1. ¿Cuál es la cita bíblica? Salmo 19, verso 1. Espero que usted esté ya ahí en la cita. Salmo 19, verso 1. Leo de la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cuentan los cielos? ¿Qué cuentan los cielos? ¿Qué cuentan los cielos? La gloria de Dios. Esto es algo que no debemos de perder de vista. Toda la creación es testimonio de su poder y belleza. Toda la creación habla del poder de Dios y de la belleza de Dios. Hablamos de la continuación de Cristo en la creación. Cristo no solo creó, sino que sustenta todo lo creado. ¿Qué hace Cristo? Sustenta todo lo creado. El escritor de Hebreos en el capítulo 1, verso 3, escribe así: sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él mantiene el orden del universo. ¿Qué mantiene? El orden del universo. Cada átomo está bajo su control. Cristo es el creador soberano. ¿Quién es Cristo? Eso quiere decir que Él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Cristo no solamente es el creador soberano, dueño de todo. Él es el sustentador del cosmos. Póngase a pensar por un momento, mi amado hermano, su vida, nuestras vidas son sustentadas por Cristo mismo. Como creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Como creyentes debemos vivir sometidos a Cristo. ¿Cómo debemos de vivir? Sometidos a Cristo, como nuestro creador, como nuestro sustentador. Como creyentes debemos de vivir para glorificarle en todo lo que hacemos. ¿Cómo debemos de glorificarle? En todo lo que hacemos. Hablemos ahora de su actividad como el ángel de Jehová. Su actividad como el ángel de Jehová. Esa es una identidad de Cristo. Su identidad como el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento. ¿Dónde? El ángel de Jehová aparece con autoridad divina. ¿Cómo aparece el ángel de Jehová? Con autoridad divina. Recibe adoración y habla como Dios mismo. Muchos eruditos bíblicos reconocen que este ángel es una teofanía. Eso quiere decir una manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación. ¿Escuchó bien? Que no se le olvide esta palabra, teofanía,
quiere decir o nos está hablando de la manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación. Dos de muchos versículos claves. Éxodo capítulo 3, versos del 2 al 6. Éxodo 3, del 2 al 6. El ángel de Jehová se le aparece a Moisés en esta narrativa de Éxodo 3, versos del 2 al 6, en la zarza ardiente, y luego se identifica como el Dios de Abraham. ¿Cómo se identifica el ángel de Jehová? Como el Dios de Abraham. Si usted fue a su Biblia, subraye esa porción en la palabra de Dios, o póngale una bolita al versículo donde el ángel de Jehová se identifica a Moisés como el Dios de Abraham. En Jueces capítulo 13, versos 18 al 22, el ángel del Señor se aparece a Manoa. ¿A quién se aparece? Y ellos reconocen a Dios, hemos visto. Hablemos de sus ministerios como el ángel de Jehová. Hablemos del ministerio de Cristo como el ángel de Jehová. Primero, guiar y proteger a su pueblo. ¿Cuál es el primer ministerio? Guiar y proteger al pueblo de Dios. Éxodo 14, 19. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. ¿Dónde iba el ángel de Dios? Iba guiándolos. Iba delante del pueblo guiándolos. ¿Cuál era su función? Guiarlos. ¿Cuál era su función? Guiarlos. Dios, a través de Cristo y su palabra, continúa guiándonos. ¿Qué continúa haciendo Cristo? Guiándonos. En Éxodo capítulo 23, versos 20-21. Éxodo 23, 20-21. Dios promete enviar su ángel para guardar y guiar a Israel. En segundo lugar, nos revela la voluntad de Dios. Nos revela la voluntad de Dios. Génesis capítulo 22, versos del 11 al 18. Génesis 22, del 11 al 18. Es aquí que el ángel de Jehová detiene a Abraham y reafirma el pacto. En Zacarías capítulo 3, versos 1 y 2, el ángel del Señor intercede por el sumo sacerdote Josué. Hablamos también de cómo es que en el Antiguo Testamento Jesucristo tiene el siguiente ministerio: ejecutar juicio o liberación. Ejecutar juicio o liberación. En Segunda de Reyes capítulo 19, verso 35. Segunda de Reyes, verso 19, capítulo 19, verso 35. ¿Cuál es el pasaje? El ángel de Jehová destruye el ejército asirio. ¿Qué hace el ángel de Jehová? Destruye el ejército asirio. En Jueces capítulo 6, verso del 11 al 23. Jueces capítulo 6, verso del 11 al 23. El ángel de Jehová aparece a Gedeón para llamarlo como libertador. Jesucristo, mis amados hermanos, antes de su encarnación, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya obraba con poder. ¿Cómo obraba? Obraba con justicia. ¿Cómo obraba? Y obraba con gracia para proteger, dirigir y salvar a su pueblo. ¿Saben, mis amados hermanos? Nosotros podemos confiar en Cristo. ¿Qué podemos hacer? Podemos confiar en Cristo como nuestro guía. Podemos confiar en Cristo como nuestro intercesor. Podemos confiar en Cristo como nuestro libertador. Jesucristo no cambia. No ha cambiado ni va a cambiar. Hablemos de sus otras actividades. Primero hablamos de su obra como Mesías. Su obra como Mesías. ¿Cuál es otra actividad de Jesucristo? Su obra como Mesías.
la obra del Mesías fue descrita en el Antiguo Testamento. ¿Dónde fue descrita la obra del Mesías? En el Antiguo Testamento. Pero requirió la encarnación. ¿Qué requirió? Quiere decir que era necesario que el Cristo naciese de mujer, se hiciese hombre y experimentara lo que nosotros los hombres experimentamos. Hablemos ahora de su obra como Salvador. Su obra como Salvador. El Antiguo Testamento no da una revelación de la segunda persona como el Salvador, sino solamente de Dios como el Salvador. Tenemos que tomar en cuenta que las mayores obras de Jesús necesitaron de su encarnación. Sin embargo, Él permanece como el Dios eterno. ¿Cómo permanece? Como el Dios eterno, que nos muestra su gloria y su gracia. Cristo ha estado activamente involucrado. ¿Cómo ha estado Cristo? Cristo ha estado activamente involucrado desde el principio en la redención, la revelación y el cuidado del pueblo de Dios. Esto nos debe de motivar a estudiar toda la Biblia. ¿A qué debemos estar motivados? A estudiar toda la Biblia. Esto nos debe de motivar, nos debe de mover, nos debe de entusiasmar a estudiar toda la Biblia con una perspectiva cristocéntrica. ¿Qué clase de perspectiva? Mis amados hermanos, estudiar la Biblia con una perspectiva cristocéntrica nos lleva a descubrir a Cristo en cada página y así fortalecer nuestra fe. Quiero resumir esta lección de la siguiente manera. Cristo no comenzó en Belén. Cristo no comenzó en Belén. Él es eterno y ha estado obrando activamente en la creación, en la historia y la redención desde el principio. Como creyentes debemos honrar a Cristo como el Señor soberano. ¿Cómo debemos de honrarle? ¿Qué es lo que debe estar haciendo todo creyente? Honrando a Cristo como el Señor soberano. ¿Qué debe estar haciendo todo creyente? Como creyentes debemos de confiar en Cristo como nuestro Salvador divino y vivir con la convicción, con el convencimiento de que toda la Escritura revela su gloria y su amor eterno. ¿Qué nos revela la Escritura? Su gloria y su amor eterno. La palabra de Dios, cuando la leemos desde una perspectiva cristocéntrica, nos revela la gloria de Cristo y nos revela el amor de Cristo, nos revela la santidad de Cristo. Tenemos un desafío delante de nosotros. Permítame preguntarle, mi amado hermano, ¿reconoce usted a Cristo como el Señor eterno y activo en su vida? ¿Lo está honrando con su obediencia, confianza y adoración diaria? El desafío que tenemos delante de nosotros es renovar nuestra entrega a Cristo. ¿Cuál es el desafío? Renovar nuestra entrega a Cristo. ¿Cuál es el desafío? Que no solo nos ha salvado, sino que ha estado obrando por nosotros desde antes del principio. Amigo, el Cristo eterno que creó el universo y se apareció en la historia, vino a este mundo para morir por sus pecados. Pablo escribe en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan escribe en su evangelio en el capítulo 3, en el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree en el Hijo. Hoy, querido amigo, usted puede venir a Él.
Dios le llama a que se arrepienta de sus pecados, a que confíe en Jesucristo como su único Salvador y reciba vida eterna y vida abundante que Él ha preparado para usted desde la eternidad y para siempre. Quiero invitarle a tener un momento de oración. Cierre sus ojos, oremos juntos.